Damos la bienvenida al economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía. Economista Flores, bienvenido. La noche de ayer el gobierno ha hecho llegar por fin la reforma tributaria. Lo ha puesto en la sugerente nombre de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de la COVID-19. En forma previa se había filtrado ya un borrador de la propuesta. En su forma final se lo entregó a la Asamblea la noche de este jueves. Quisiéramos conocer hasta donde usted ha podido revisarla, cuál es su criterio, qué tan pertinente se está cumpliendo con las expectativas creadas. Mire, ayer, después de que en el Foro de Economía recibimos un ejemplar de este proyecto de ley, tuvimos una larga conversación a través de los medios digitales, recogiendo nuestras propias opiniones. Yo le puedo resumir diciendo que es una gran frustración para el Foro de Economía. Difícilmente nos hubiéramos imaginado que un gobierno del señor Lasso, del presidente Lasso, se mande un proyecto de ley de esta naturaleza. Quien anunciaba un impuesto al patrimonio era el candidato Arauz y no anunciaba otros impuestos, anunciaba el impuesto al patrimonio él. Jamás escuchamos al entonces candidato Lasso y al actual presidente Lasso proponer un impuesto al patrimonio ni proponer el incremento de impuestos. Usted recordará que la propuesta categórica de una de las propuestas era una reforma tributaria que él decía por primera vez reducirá los impuestos, que es lo que había y hay que hacer, que bajará los aranceles, en fin, y que incluso eliminaría ciertos impuestos. Entonces, lo menos que tenemos es una enorme sorpresa por esta propuesta. Punto número uno. El punto número dos es que este proyecto parte de un enunciado. Dice que busca la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal quiere decir que las cuentas fiscales permanecen en un orden adecuado durante el tiempo. Cuando usted necesita de cierto dinero que no le genera su trabajo, que no le genera la fuente de sus ingresos, puede acudir a endeudarse, ¿no es cierto? Puede acudir a un préstamo o puede pedir prestado en la tienda. Pero eso no significa sostenibilidad fiscal ni sostenibilidad familiar. Significa una situación estrictamente temporal. De manera que poniendo impuestos no se soluciona el problema de la insostenibilidad fiscal que tiene el Ecuador. Yo no creo además que logren recaudar los 3.000 millones de dólares que están pensando recaudar y que evidentemente consten en el programa con el fondo a través de estos mecanismos que están proponiendo. Pero aún si lograrían acercarse a una cifra parecida, eso será el próximo año. ¿Y el siguiente? ¿Y el subsiguiente? ¿Qué vamos a tener? ¿Nuevos impuestos al patrimonio? ¿Se van a seguir subiendo los impuestos? Ya nos vamos a referir a eso, pero eso no es sostenibilidad fiscal, Gustavo. Valdría la pena que nos explique un poquito más esta conclusión a la que usted llega, que es un gobierno que impone un impuesto al patrimonio. Hasta donde conocíamos, se propone allí una contribución temporal por 2 años a las empresas con un patrimonio mayor a 5 millones de dólares. Y en la propuesta original se pensaba aplicar la contribución a empresas con patrimonios de más de 1 millón y que tenían un cierto monto de utilidades. ¿Cuál es la versión final del proyecto y qué significa esto? Que las personas que tienen un patrimonio acumulado de más de 999.999, 1 millón de dólares, tienen que pagar un Esto es ya impuesto. para particulares. Claro, para particulares, personas naturales y personas físicas. Esto es un desprecio a lo que ocurre con el impuesto al patrimonio en el resto del mundo. ¿Cuántos países hay en el mundo? 200, 198, en fin. En todos estos países, entre todos estos países, solamente hay 6 países en el mundo que tienen impuesto al patrimonio. ¿Cuáles son esos países? En Europa lo tiene España y eso recientemente lo tiene Suiza y me parece que Noruega. Pero el impuesto al patrimonio, por ejemplo, en Suiza parte de 0.2%. Aquí en el Ecuador es 1.5%. El ecuatoriano tiene un ingreso promedio real que está en el nivel del ingreso que había hace 11 años, menos de 4.000 dólares anuales. Y se pone un impuesto de esta magnitud.
Pero el hecho de que una persona tenga un patrimonio acumulado con el fruto de su esfuerzo de toda la vida, en donde el centro del patrimonio constituye casi siempre la vivienda, por lo menos la primera vivienda. Y además, muy a menudo, también incluye el esfuerzo intergeneracional, el que hicieron sus padres, el que hicieron sus abuelos para dejar algo a los hijos, para cuidar la vejez. Lo que se está es cayendo encima del ahorro familiar. Y esta caída encima, esta aplicación del impuesto está recayendo fundamentalmente en la clase media y en la clase media alta. Si es que aquí llamamos clase media alta al que gana sobre $2,000. Por allí vimos alguna declaración del gobierno en el sentido de que las medidas no iban a afectar a más del 99% de los ecuatorianos, es decir, que menos de un 1% van a tener que pagar. Bueno, ellos mismos están diciendo ahora que va a afectar esto al 4 o 5%. Saque usted el 5% de 17.500.000 ecuatorianos. Pero ese no es ni siquiera el punto más importante, sino que se está afectando a quienes sostienen la economía de este país, a quienes sostienen los tributos, es decir, al mismo sector. El primer impacto que nosotros podemos medir aquí es un impacto muy negativo sobre el consumo, una restricción mayor del consumo, porque el impuesto es brutal, ¿no? El impuesto es brutal, pero además el impacto se va a dar sobre el costo de los servicios. Me explico. Por ejemplo, profesionales que van a ser afectados aquí son los profesionales de la salud, los profesionales privados de la salud, los médicos, los dentistas, los arquitectos, en fin, cuando usted pida los servicios de ellos le van a facturar a usted bastante más alto. De hecho, he visto algunos profesionales, mi propio médico, que por consulta telefónica ahora ha subido ya el costo de la consulta. Bueno, los que pueden trasladar, en definitiva, van a trasladar en todo o en parte el impacto. Pero no solamente eso, sino otros sectores, ¿no? Y como le digo, desgraciadamente este es un impuesto, estoy hablando recién del impuesto al patrimonio, porque lo más grave está en el impuesto a la renta. Este es un impuesto hecho desde el punto de vista exclusivamente fiscalista. Nosotros sabemos bien quiénes son los tributaristas y los fiscalistas que han estado atrás de esto, aparte del propio ministro de Finanzas Cueva y el señor de la Torre, pero el punto central aquí es que los fiscalistas creen que la economía es lineal, que la economía es estática, que la economía no reacciona. En la economía hay elasticidades. Cuando usted modifica los precios, se modifica la demanda. Cuando usted sube los precios, la demanda se contrae. Cuando usted baja los precios o cuando los precios bajan, la demanda se expande. Esas son leyes, fundamentos y principios de la economía que están siendo ignorados en este proyecto. Entonces aquí lo que se dice es, tanto es el impuesto al patrimonio, tanto vamos a recaudar. No funciona así la economía. La gente no es una máquina, es decir, la gente no es estática y la economía peor. Mire, 6 países en el mundo, los 3 que ya le dije en Europa, y eso también con el impuesto bastante modificado, ¿no? Y en Latinoamérica, ¿sabe cuáles son sus países? Colombia, Argentina y Uruguay. Y bastante reducido, sobre todo en Colombia y en Uruguay. Los argentinos son los que más pagan. Los otros 190 y pico de países negaron el impuesto al patrimonio. Y cuando los europeos se lanzaron al impuesto al patrimonio, recién se dieron cuenta que el tener un patrimonio no significa tener la liquidez, el dinero para poder pagar el impuesto. Aquí, el impuesto al patrimonio usted va a tener que pagarlo, como hemos hablado en alguna oportunidad, Gustavo, hasta sobre los aretes que se ha puesto su mujer. ¿Cómo van a valorar eso? Los cuadros que usted tiene en la casa, los muebles que usted tiene en la casa, la plata que tiene en el banco, el ahorro que tiene en una libreta de ahorros, los vehículos que usted tiene, los muebles que usted tiene y, por supuesto, los bienes que usted tiene. ¿Cómo es posible que aquí ni siquiera se exonere del impuesto al patrimonio a la primera vivienda? Y que usted le caiga encima al sector de la población, que es el sector que sostiene los actuales impuestos. Porque usted tiene un país absolutamente empobrecido y desempleado. Usted tiene más o menos 7 personas sin trabajo de cada 10. Le quedan 3 personas de la población económicamente activa trabajando. Es decir, el 30%, seamos exactos, de acuerdo a las nuevas cifras del INEC, el 32% de la población económicamente activa. Población económicamente activa es la persona mayor de 15 años que quiere trabajar, puede trabajar y busca trabajo. Entonces,
el 70% no tiene trabajo en el sector formal. De ese 30% que tiene trabajo, el 90% no tributa. ¿Por qué no tributa? Porque no alcanza a clasificar en el tributo porque los sueldos, los ingresos son muy bajos. Entonces, quienes tributan son solamente el 10% de las empresas, de las empresas y las familias, digamos, de las personas. Ahora, entrando ya al tema del impuesto a la renta, entendemos que se ha puesto un piso de $2,007, o que se propone poner este piso, y que afectará a este sector de la población que gane por encima de esta cifra en forma progresiva. Bueno, esa gente que gana por encima de estas cifras en forma progresiva es la que mantiene la inversión. Pero déjeme terminar esta idea anterior. Entonces, este impuesto, los dos impuestos, les va a caer a ese 10% que es el que tributa. Sobre ellos se descarga la fuerza del impuesto, que es la clase media y la clase media alta. Aquí se considera clase media alta a partir de $2,000 para arriba. Entonces ya puede ir la gente haciendo sus cálculos. ¿Cuál es el punto grave del impuesto a la renta? Que se eliminan las exenciones tributarias. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene un ingreso de $100,000 al año, 99,999 para ser exacto, Natal, pero $100,000 al año, usted va a tener que pagar el 37% en impuesto. Antes, usted tenía derecho, por ejemplo, a una exención por la tercera edad, tenía derecho a exención por salud, por educación, había varias exenciones. Entonces, usted declaraba $100,000 y con todas esas exenciones, el impuesto que usted tenía que pagar era bastante racional, bastante aceptable al medio. No estamos viviendo en Europa. Los ingresos de los ecuatorianos no son los ingresos de los europeos. Los europeos pagan 35% de impuestos, 30% de impuestos en la mayoría de los países, pero tienen todo resuelto alrededor, pues la infraestructura, la salud, la educación, los servicios básicos son de primera calidad. Eso no ocurre en el Ecuador. Pues. Este impuesto de 35 o 37% es para los quintiles altos, de ingresos altos. Para los que le estoy diciendo, ¿no? Es el quintil más alto. $60,000, $100,000 anuales. Bueno, pero, sí, pero eso no es ninguna fortuna. Lo que pasa es que este es un país extremadamente pobre. Entonces, la gente, por ejemplo, en Europa, cuando aplicaron el impuesto al patrimonio, la gente tuvo que vender activos. Y entonces los gobiernos decidieron echar abajo el impuesto, porque se dieron cuenta del daño que estaban causando en la inversión. Cuando yo le hablaba de que quienes han diseñado esta tabla de impuestos y en general este proyecto que es enteramente fiscalista, se han olvidado cómo funciona la economía. No perdamos de vista pues, que la economía ecuatoriana está en plena recesión y en plena pandemia, que tenemos una fuertísima contracción económica. La teoría económica, ¿no? Y las ciencias económicas, en el nivel 1 de economía, a uno le enseña que cuando usted tiene una contracción tan fuerte en el crecimiento de la economía, tan fuerte en el nivel de empleo, lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. Esa era la propuesta del presidente Lasso cuando era candidato. Y era la propuesta correcta. Aquí se hace lo contrario. Ecuador es el único país en el mundo, Gustavo, que propone un incremento tan brutal del pago del impuesto a la renta. No por la tablita, sino por la eliminación de las exenciones. Mire, aquí en el Ecuador debería haber un monumento al palo encebado. Pero mucha gente se alegrará y decir, está bien que les apliquen a esto y ganan más de $2,000, como que fuera la gran cosa. Como que fuera la gran cosa. El impacto del impuesto al patrimonio. ¿No se acuerda usted, Gustavo? Y seguro usted es un periodista que tiene no solo buena memoria, sino el conocimiento necesario. ¿Se acuerda usted cuando el expresidente Correa intentó poner un impuesto similar al patrimonio? ¿Se acuerda lo que pasó con el sector de la construcción, con el sector inmobiliario? Literalmente se fue al piso. Literalmente se fue al piso. Pero claro, si la gente que puede invertir ahí, ¿no? Está viendo lo que está pasando, no va a invertir. Además que sinceramente nos parece a nosotros que la forma en que se presenta el nuevo cálculo del impuesto a la renta es una invitación a la evasión, una invitación a los paraísos fiscales. Porque al final del día los paraísos fiscales son la otra medalla de los infiernos fiscales en una gran mayoría. ¿Qué pasa, dicho sea de paso, con el 2% de impuesto a los denominados microempresarios? No ha pasado nada, sigue vigente, ¿no? No, vamos a ver qué más dice este proyecto de ley. No se propone la eliminación. No lo hemos visto todavía. Son más de 100 páginas, ¿no? Que hay que digerir, claro. Pero además como se modifican como 30 leyes,
Usted tiene que ir a ver qué es lo que está diciendo la ley que se modifica para poder entender el proyecto, lo cual es una forma pésima de presentar los proyectos. ¿Y qué puede pasar en la Asamblea? Nosotros pensamos que este proyecto va a ser aprobado, tal como estamos viendo las fuerzas en la Asamblea. Este país está indefenso. No se puede cubrir con impuestos lo que usted no cubre con crecimiento económico. ¿Va de alguna manera a contribuir a eso que dice el propio nombre del proyecto, a combatir la recesión? Pero al contrario, pues, en medio de una contracción subir impuestos lo que hace es profundizar la recesión, ¿no? Una de las personas que más ha escrito sobre esto es el premio Nobel Stiglitz, ¿no? Y no solo él, una docena de premios Nobel de Economía. Es decir, ellos caerían horrorizados con una propuesta de este en medio de la recesión. Gustavo, no es una exageración lo que yo le estoy diciendo. Ecuador es el único país en el mundo que hace una propuesta de este tipo en medio de la contracción de la recesión, con semejante nivel de desempleo y subempleo, con Hablando semejante justamente de nivel de esta pobreza. elasticidad que usted explica existe en economía y relacionándolo con el empleo, ¿qué va a pasar con el empleo? ¿Se van a crear estas oportunidades sobre las que ha generado expectativas del gobierno de Lazo? A ver, aquí se ha hablado bastante de la recuperación del empleo. Si usted mira las cifras, lo que hay comparando septiembre del año 2020 con septiembre del año 2021, lo que usted realmente tiene es un incremento de la población económicamente activa de 500.000 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que 500.000 personas que dejaron de buscar trabajo, que estaban sentadas en la casa por la pandemia, y no podían salir. Ahora están saliendo, han salido a integrarse a la población económicamente activa. Por eso es que aparentemente el empleo se incrementa, es una recuperación, un rebote del empleo. Para podernos comparar, no hay que comparar con el año 2020, que es el peor año de la historia del Ecuador. Tampoco el crecimiento de la economía tiene que compararse con el peor año de la historia del Ecuador, sino por lo menos con el año precedente. Entonces no existe tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay los factores pues, que dinamicen la economía. Lo único que ha dinamizado un poco la economía aquí, en este veranillo, llamemos así, de crecimiento y empleo, ha sido la plata que ha ingresado por parte del Fondo Monetario Internacional, la que no se ha ido a la Reserva Internacional, la que puede entrar a la economía a través de los pagos que hace el Ministerio de Finanzas. Pero al final del día, este es un proyecto concebido por los fiscalistas, autorizado por el Fondo Monetario, ¿para qué? Para mantener sobrevalorado el precio de los bonos globales en los mercados internacionales. Visto desde ese otro lado, economista Flores, ¿qué pasa con la sostenibilidad fiscal? Bueno, al principio le decía que la sostenibilidad fiscal significa crecimiento económico para que el SRI recaude más. Si usted sube los impuestos, va a recaudar algo a un cierto sector, a este que yo le estoy diciendo, ¿no? Si es que realmente se logra recaudar lo que están proponiendo, lo que están esperando, pero asumamos de que así fuera, que no se va a dar, por lo menos no en las proporciones que dicen. Eso no es sostenibilidad fiscal, porque es hoy sí, mañana no, ¿no? Porque están diciendo que el impuesto al patrimonio no se va a repetir más adelante. Bueno, eso es lo que se ha dicho. Eso también se dijo en el gobierno anterior. Y ahora ya vamos por la segunda ronda. ¿Por qué Y es su certeza de que será aprobado un proyecto con tantos defectos como usted señala? porque como le decía, en el Ecuador, ojalá yo me equivoque, sinceramente, de todo corazón, ojalá yo me equivoque, porque en el Ecuador, como le decía, hay que hacer un monumento al palo encebado. Cuando usted está subiendo, la malicia criolla y la cobarde envidia siempre trata de bajarle, ¿no? Y es el típico palo encebado, ¿no? Que se cae el que está subiendo. Entonces, aquí, en vez de disminuir la desigualdad, generando crecimiento y empleo y oportunidades para los que no tienen, con este proyecto se trata de disminuir la desigualdad, quitándoles las oportunidades a los que algo tienen. Es decir, bajándoles un poco a los que están un poco más arriba. Es decir, vamos a ser todos iguales, pero ¿en qué? En la pobreza, como en Cuba, o como en Corea del Norte, o como en Venezuela. Economista Entonces, Flores, reitero, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero no quisiera dejar de tener de parte suya un criterio también sobre otro polémico decreto del gobierno, el decreto 238 relacionado con el sector eléctrico, que para muchos, y con razones, hablan de que es el primer paso para una privatización del sector eléctrico en Ecuador y ven muchos riesgos porque en el fondo no se está tocando a un sistema extremadamente corrupto. Recordemos que el sector eléctrico es quizá el escenario en el cual se han desarrollado los actos de corrupción más grandes en las últimas décadas. a ver, primero sobre este proyecto de tributos que hemos hablado, más adelante
en el Foro de Economía haremos un análisis más extenso y le podré compartir algunos criterios. Apenas tenemos horas en esto. Ok, sobre el tema del sector eléctrico, y no solo el sector eléctrico, sino el sector petrolero, que es lo que se trata de privatizar aquí. Usted oyó en algún momento al actual presidente de la República que en campaña electoral hablaba de privatización del sector eléctrico, del sector petrolero. Yo por lo menos nunca lo escuché. Y evidentemente lo que se ve entregar aquí son campos petroleros en producción, ¿no? Campos petroleros en producción. No son campos a los que se viene a explorar, sino los que están ahí, como Sacha, como Ispingo, que son campos que producen, solamente hay que recoger el petróleo. Y en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, parece que nos olvidamos dónde vivimos. Parece que aquí nos hemos acostumbrado a demonizar al sector público y pensar que el sector privado es siempre una maravilla. ¿Por qué no miramos los ejemplos de los países que privatizaron la energía eléctrica, que privatizaron hasta el agua como Argentina, que privatizaron la telefonía como Argentina en la época del gobierno del señor Menem? ¿Cuáles fueron los resultados? Lamentables, pues. Los costos subieron de manera sustantiva, pero no la calidad de los servicios. Entonces uno tiene que poner los pies en el suelo y más o menos pensar en cuáles van a ser los efectos sobre la mayoría de la población. La mayoría de la población tendría tarifas mucho más altas de energía eléctrica y de servicio telefónico. Esa mayoría pobre que en el Ecuador es más del 50%. Y finalmente habrá que ver los términos, no solamente de la privatización del sector eléctrico petrolero, sino de la entrega del oleoducto, del nuevo contrato del oleoducto. El oleoducto se revierte al Estado ecuatoriano en un año aproximadamente. Aquí en el Austro nos preocupa el proyecto Paute, así lo conocíamos. Es un proyecto eminentemente cuencano y así lo sentimos. Por supuesto que es parte del patrimonio nacional, pero hemos atestiguado en los últimos meses la recepción del contrato de construcción de Soplador a toda prisa, sin el cobro de multas, con devolución de garantías en lugar de ejecutarlas. Nos da la impresión de que al parecer ha sido una decisión perfectamente conocida y acordada con el gobierno. Sopladora está en la mira. Sí, y no solamente las hidroeléctricas, no solamente las hidroeléctricas. Hay algo que me parece a mí fundamental señalar aquí. Todo gobierno tiene la obligación de considerar lo que quiere y piensa la gente. Los gobiernos no son dueños de los países y no pueden hacer tampoco lo que les da la gana. Como la gente tampoco puede hacer lo que le da la gana, tiene que haber un respeto mutuo. ¿No cree que sería importante escuchar a la sociedad civil qué es lo que opina? ¿O tenemos que escuchar a cierto grupo que se reúne en un hotel para tomar conclusiones especiales? ¿No será de escuchar a los ecuatorianos? ¿No será de escuchar a los hombres y mujeres de este país? A los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a los padres de familia. ¿No tienen ellos alguna voz, algún voto en todo esto? ¿O simplemente se reciben las cosas como vienen para caer en la más absoluta resignación, que ha sido una de las causas de la grave postración en el Ecuador? Nosotros no podemos estar de acuerdo con un proyecto originado o con estos proyectos originados desde esa perspectiva. Gracias, economista Flores, por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Un saludo cordial. El economista Marco Flores es secretario ejecutivo del Foro de Economía. Nos vamos a una breve pausa.